necesidades que tenemos todos, de un signo de presencia en aquel a quien amamos. Él, en ese pensamiento divino, perfecto, encontró las maneras de quedarse, digamos, de estar ausente manteniéndose presente, de, digamos, ascender sin alejarse. Aquel que ascendía a los cielos y bendecía, había encontrado la forma de quedarse entre nosotros. Quiero, con todo el respeto, quienes tengamos el micrófono encendido, vamos a apagarlo, sobre todo en torno a la palabra de Dios que nos reúne. Si ya tienen las diapositivas, ubican que prácticamente son textos bíblicos, cada una de las diapositivas donde parte la reflexión. Nos ponemos pues en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día del trabajo. Te agradecemos la posibilidad de una vida, muchos ya con historia de trabajo, algunos otros con historia vigente, algunos otros con la ilusión de emprender algo nuevo. Hemos recordado, Señor, que somos en torno al trabajo colaboradores tuyos. Hemos recordado, Señor, que hay un elemento intrapersonal que hace que los talentos que nos das los multipliquemos. Hemos ya recordado también, Señor, ese factor económico, porque el trabajador merece su salario. Y ha dicho Pablo a quienes pasaban la vida de holgazanes, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Sin duda, el alimento y el trabajo van unidos, la economía va unida al esfuerzo de cada quien. Cuando un día te pedían que convirtiera las piedras en pan, tú no lo hiciste, Señor, porque sabes que el pan trae la marca del sudor, trae la marca del cansancio. Pero bendito cansancio que nos da lo necesario para llevar a la familia lo que es necesario y es preciso. Hemos referido también el elemento social del trabajo. Todos necesitamos que cada quien haga lo que tiene que hacer de la mejor manera, el médico, el maestro, el abogado, el ingeniero, el mecánico, el que trabaja incluso en algo tan sencillo como la intendencia, pero necesario para poder realizar otras funciones también. Recordamos el elemento de la providencia y el elemento de la trascendencia y concluíamos hablando acerca del elemento, Señor, del descanso, de ese tomar un respiro. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos permitas visualizar esa presencia tuya en este mundo de ausentes. Danos la luz de tu palabra, Señor, para nuestro camino. Del Evangelio según San Mateo. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hermanos, este es el texto de la referencia antes de la ascensión de Cristo. El Señor se despide y les manifiesta la promesa de una presencia. Este texto lo ligo al capítulo 14 de San Juan, versículos 18 y 19, donde habla de esa situación que el Señor percibe es de las más dolorosas que hay en el mundo. ¿A qué me refiero? A la orfandad. Yo no les dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. El Señor no quiere dejarnos huérfanos. Sabe que la orfandad es quizá la peor plaga que enfrentamos. La orfandad es no sentir pertenencia, no estar ligados a nadie. La mañana, bendito Dios, escuchábamos este texto de Mateo, ¿no es este el hijo del carpintero? Así es, siempre cuando hablan de uno lo refieren a aquel o aquella por quien Dios nos dio la vida, aunque el nacimiento de Cristo sabemos que fue algo milagroso dentro del plan perfecto que Dios tiene. Pero quien lo veía decía, este no es ningún huérfano, este es un hombre o es alguien pues, que hace cosas extraordinarias y quizá precisamente por eso la pregunta, ¿de dónde saca la sabiduría? ¿Por qué hace tantos portentos? Y refieren el origen que al menos conocía el israelita, porque la historia perfecta solamente Dios la estaba escribiendo. Pero refieren a Jesús con un oficio, con un papá, un verdadero padre, porque padre no es el que engendra, sino el que enseña a vivir.
No es este el hijo del carpintero. El Señor sabe que la orfandad es una sensación humana dolorosa. Quiero que ubiques que la orfandad, más allá del aspecto biológico, porque hoy hay, digamos, personas en la orfandad que sus papás viven, pero se han olvidado de ellos, los han abandonado. Para aquel que hace, que experimenta la orfandad, tú no vales ni un centavo. Eso manifestó la persona que un día abrió la puerta, se largó y ya nunca regresó. Para esa persona tú no valiste ni un solo centavo. Y esa sensación de la orfandad es sensación de una minusvalía, de un desprecio, de alguien para que que no tuvimos un valor. Cristo sabe que esta sensación es dolorosa y dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo no quiero que se sientan en la orfandad. Claro, el Abba es nuestro Padre, pero Cristo ha encontrado la forma de que se manifieste la presencia cuando Él emprende el regreso a la casa paterna. Recuerda que la orfandad puede experimentarla incluso un papá cuando los hijos no los visitan. Qué doloroso. Pero los papás también son huérfanos cuando están solos. No me refiero a lo que ahorita vivimos por esta pandemia, no, la vida cotidiana. Este texto de arriba, en letra roja de Mateo 28:20, es un texto hermoso que a un servidor le tocó leer durante 7 años en que un servidor iba a la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, todos los domingos misa de 1:30. Llegaba, besaba aquel altar redondo en, no sé, aluminio, no sé qué material sea, pero digamos es el color del aluminio, pero muy fuerte. Llegaba y besaba y ahí estaba inscrito Mateo 28:20. Y es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Efectivamente, Cristo tiene presencia en este mundo de ausencias. Adelante. Veamos uno de los textos que hoy nos refiere la palabra de Dios en torno, digamos, a la lectura, la primera lectura, y en torno a lo que va a ser el Evangelio. Pero antes, recuperamos 2 textos que ya hemos también referido. Cuando aquel caminante amenazaba con seguir de frente, el clamor de aquellos que están ahí es, quédate con nosotros, no nos dejes solos, quédate con nosotros, Señor. Ya está atardeciendo, ya viene la oscuridad, no nos dejes solos, Señor. El Señor se detiene, toma el pan, pronuncia las palabras, lo bendice, lo parte, lo reparte, lo reconoce. Efectivamente, en torno al pan que se parte hay una manifestación de un Señor que ha respondido a aquella súplica, quédate con nosotros, y Él se queda. Pero el siguiente texto habla acerca también de la presencia que ayer meditábamos en torno a la oración, el versículo 19. Pero el versículo 20 de este capítulo 18 manifiesta otro tipo de presencia. En la iglesia, en la comunidad, en la familia de bautizados, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Otra manifestación de presencia del Señor en su iglesia, en aquellos que nos reunimos en el nombre de Él está presente también. Pero vayamos ahora adelante a la siguiente diapositiva en torno al texto, le decía, de la liturgia. Hoy se nos regala el texto del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Saulo. El texto dice, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino con mayúscula, después de regresamos en esta palabra, hombres y mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo quiero que ubiques cuándo sucedió esta escena. Ya platicamos de que la Pascua de Jesús fue el 7 de abril, ¿te acuerdas? Del año 30.
digamos el Viernes Santo, fue 7 de abril del año 30. Bueno, año 30. Esto sucedió hacia el año 37. Es bueno ubicar 7 años después. ¿Por qué? Porque Pentecostés se nos narra en el capítulo 2 de los Hechos. Y el capítulo 3 nos habla de las prédicas. O sea, ya sucedió obviamente la ascensión de Cristo y ya vino el don del Espíritu que hizo que la iglesia saliera de donde estaba escondida. Aquí es bello decirlo, ya pasaron 7 años y Jesús sigue vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesucristo a quien tú persigues. 7 años después de aquella historia del Viernes Santo. Y a quien persigue a Saulo es a los bautizados. O sea, Cristo está en el bautizado también. Ahí está presente el Señor. Si tú lees 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 3, antes de hablar de la resurrección, Saulo habla de las apariciones del Señor a Pedro, a Santiago, a los demás discípulos. Habla de 2 que iban de camino, los discípulos de Maús. Habla, dice, incluso se me apareció a mí que soy como un abortivo, dice Pablo. Está hablando de que hubiera sido mejor haber sido tirado en el suelo en lugar de haber hecho tanto daño. Y dice, después apareció a más de 500, que todavía viven ahora, dice 1 Corintios 15, del 1 al 3. Bueno, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Cristo está presente. Pero vayamos al siguiente texto, que también es la liturgia eucarística del día de hoy. Reitero, posiblemente si tú buscas en algunos misales te va a aparecer el texto sobre el hijo del carpintero que ya meditamos en torno al trabajo, pero en la lectura consecutiva, mañana cerramos este discurso de Cafarnaúm. En el versículo 58 de este capítulo 6 va a preguntar Jesús cuando empieza la gente a alejarse. Duras palabras honestas. ¿Quién puede comprender eso de comer su cuerpo, su sangre? El Señor dice a los apóstoles, también ustedes quieren marcharse. Y Pedro dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mañana concluye el discurso de Cafarnaúm. Pero aquí habla de otra presencia. Dice el Señor, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ojalá que pudiéramos percibir también esa presencia en torno al pan que nos convoca en la Eucaristía. En el pan que se parte y se reparte y que nos alimenta. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está Él, en su presencia sacramental. Voy concluyendo, sobre todo en torno a amarrar nuestra garantía en torno a la palabra que Cristo nos dice. Claro, lo va a decir Pedro. Y si no te hago caso a ti, ¿a quién le hago caso? ¿A quién voy a ir? Tú tienes palabras de vida. Un día, Santo Tomás de Aquino, que ya lo hemos visto en varios días, estaba él dando la cátedra en torno al sacramento de la Eucaristía. Y mientras daba la cátedra, pues todo el mundo apuntaba y discutían y la escuchaban y daba soluciones. Y hubo un momento en donde, cuando ya terminó la clase, Santo Tomás de Aquino ya iba a continuar hacia la parte de su celda al convento, y un alumno se acerca y le estira la túnica y le dice, oye, Tomás, él voltea y dice, sí, oye, quiero hacerte una pregunta. Y dice, ¿cuál pregunta? Oye, dime, Tomás, ¿cómo puede ser que en un pedazo de pan esté el cuerpo de Cristo? Y dime, ¿cómo puede ser que en un poco de vino esté la sangre de Cristo? Entonces Tomás dice, a ver, regresa a tus compañeros, háblales.
Y ya empieza a juntar a todos sus compañeros que van al aula, y ya estando en el aula, Tomás les dice, me han preguntado, ¿cómo puede ser que en un pedazo de pan esté el cuerpo de Cristo y en un poco de vino esté la sangre del Señor? Yo les quiero decir, ¿cómo puede ser que en un pan esté su cuerpo? Ni yo lo sé. Pero yo le creo a quien lo dijo. Él lo dijo, yo le creo. Fíjate de esta forma el versículo 53. Esta forma, en verdad, es una reafirmación de una verdad. Podríamos traducirlo, créanlo. ¿O cómo puedo hacer para que me entiendan? Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Este es el principio, te decía, de garantía. ¿Cómo puede ser que en el pan esté el cuerpo de Cristo? Yo le creo a quien lo dijo. ¿Tú no le crees? Bueno, Dios te bendiga. Y mi pregunta, vayamos a otro lado. O sea, aquellos que están casados y que están ahorita conectados, digamos, ¿cómo puedes tú saber pues, que tu familia nació de Dios? Pues porque le creo al que lo dijo, Padre. Él dijo, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, formarán los dos una sola carne. Y así dice el texto de Mateo 19 y Marcos 10 y Efesios 5, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Yo le creo al que lo dijo. Y desde hace 30 años, Padre, aquí estoy. Desde hace 35 años, aquí estoy porque le creemos al que lo dijo. Bueno, yo lo traspaso a otro elemento. O sea, tú y yo somos bautizados, claro, Padre. Y la pregunta es, ¿tú y yo somos hijos de Dios? Claro. ¿Y por qué? Pues porque le creemos a quien lo dijo. Pero ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y nacer? Por el agua y por el Espíritu. Vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, ¿le crees o no le crees? O sea, tus hijos que tú buscaste que se bautizaran, ¿son hijos de Dios? Claro, Padre. ¿Por qué? Porque le creemos al que lo dijo. Pero bueno, ahí voy quizá un poco a hacer, si tú quieres retórico o retante, como quieras llamarle, pero yo te lo digo, para mí es más fácil que un pan sea el cuerpo de Cristo, a que tú y yo que dañamos a tanta gente seamos hijos de Dios. Porque el pan no le hace daño a nadie. Ah, Padre, entonces usted no cree que... No, sí creo. Pero si a esas vamos, si tú no crees que en el pan es el cuerpo de Cristo, para mí, más fácilmente en el pan está su cuerpo, a que tú que pisoteas al otro seas un hijo de Dios. Y no niego ni una cosa ni la otra, porque yo le creo a quien lo dijo. Y vamos a las verdades de la fe. O sea, cuando tú y yo leemos, por ejemplo, Juan capítulo 14, créanlo, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, yo vengo a prepararos una, para que donde yo esté también estén ustedes, y cuando os prepare una volveré para llevaros conmigo. Y por su parte ustedes ya conocen el camino, y luego viene ese preguntarle en Juan 14:6, muéstranos el camino, y la afirmación hermosa, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta simple es para aquellos tuyos y míos que ya han fallecido, creemos que todo se acabó cuando se apagó la línea que estaba señalizando, ahí se acabó todo. No, nosotros creemos que podemos trascender. ¿Por qué? Porque le creemos a quien lo dijo. Y aquí no hace falta que tú y yo no escojamos las verdades que decimos sí y verdades que decimos no. Juan 22:20, reciban al Espíritu Santo, los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. ¿Le crees a quien lo dijo? O sea, no me creas a mí. ¿Le crees a quien lo dijo? Digo, aquí está el principio de toda nuestra vida cristiana. ¿Tú eres templo del Espíritu Santo? Claro, Padre.
Hay toda una teología hermosa que desarrolla San Pablo en la primera carta a los Corintios. Claro que el Espíritu habita en nosotros. Y claro que somos templos de Dios uno y trino. ¿Por qué? Porque le creemos a quien lo dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está presente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y habían pasado 7 años. Él sigue con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, quitamos la diapositiva, regresamos. Muchas gracias a todos. Les agradezco